Producido por tupodcast.es. ¿Por qué no te callas? Con Paula Almansa. ¿Y tú qué harías si vas a una entrevista de trabajo y te hacen preguntas que en teoría no deberían hacerte? Te preguntan si tienes pareja, si tienes o vas a tener hijos y otras preguntas personales que te hacen sentir incómodo o incómoda y que te parecen inapropiadas. Bueno, ¿y tú qué haces? A. Contestas a la pregunta aunque te haga sentir fatal, cuestionado y muy molesto. B. Le dices al entrevistador que es ilegal y anticonstitucional hacer este tipo de preguntas y levantas el tono de voz. C. De forma educada le dices al entrevistador que lo sientes mucho pero que prefieres no contestar ya que te están haciendo sentir incómodo. O D. Otra respuesta distinta que nos encantaría que nos contaras. Madre mía, Paula, me siento súper identificada con esto. Que levante la mano a quien no le haya pasado. Dios mío, esto me está llevando así atrás en la memoria a situaciones que dices, ¿qué hago? ¿Me levanto y me voy? Pero es que todo tiene consecuencias. Sí, además claro. En una situación, en una entrevista de trabajo donde tú quieres optar a ese puesto de trabajo, pero claro, te encuentras con ese panorama que ¿qué haces? Estás presentando tu mejor yo y lo que estás recibiendo es una especie de bofetón en toda la cara. Y claro, estás ahí porque te interesa el trabajo. Por otro lado, yo también me pregunto, pues si este es el perfil del entrevistador, ¿de verdad quiero trabajar en un lugar así? Pero bueno, no sé. Claro, es que una cosa es lo que ya va, lo correcto y lo legal, que se puede preguntar y no. Y otra cosa es que cada uno luego llega ahí, no sé, que dices, es que parece que estoy en la barra de un bar o en una discoteca que me están preguntando cosas que son completamente inaceptables, sí, voy a trabajar o qué voy a hacer allí. Claro. O sea, realmente... Sí, porque dices, bueno, si en el fondo... Oye, que yo entiendo, por ejemplo, que te expliquen, mira, es que aquí, por las circunstancias de la empresa, el horario es el que es. Entonces, sí que es importante que tú tengas claro que te puedes ajustar a este horario. No hace falta preguntarte por tu vida. O sea, lo que sí que es importante a lo mejor es que entiendas que el horario es de 9 a 6 y punto, y no te vas a poder mover de ahí. Y tú ya ajustarás tu vida o le dirás al entrevistador, oye, pues no puedo. Me temo que me encanta el trabajo, pero no puede ser. Claro, el problema es cuando te dicen un horario, pero luego te piden flexibilidad. Es decir, y aquí en España, por desgracia, en otros países a lo mejor no tanto, pero aquí en España lo de las horas extras, sin ser horas extras, es muy habitual. No hay un horario establecido, sino, bueno, vas a estar de 9 a 3, pero luego si por las 7 surge una urgencia, un informe importante y te tienes que quedar, pues te tienes que quedar hasta las 7. Entonces, sí es verdad que muchas veces por ahí se aprovechan, ¿no? Claro, pero luego está eso y luego hay preguntas más personales, además, sobre, ¿no? Y sobre todo a mujeres, sobre si vas a tener hijos o no, si tienes pareja, que ya llega un momento que dices, no sé, es que a lo mejor que vas a meter mi perfil en Tinder o que es cómo es la historia, o sea, que de verdad imaginas? Es que a veces, claro, con lo cual es muy incómodo, es muy violento y hay que pensar muchísimo la respuesta que se da, claro, porque, bueno, ahí es donde vamos. Vamos a desgranarla, si te parece, ¿vale? Y así vamos viendo un poco también las consecuencias. La primera es que contestas a pesar de que a ti te molesta, pero bueno, dices, oye, pues ya está, contesto. He de decir que a mí me ha pasado una situación de este estilo y al final he contestado a las preguntas que se me hacía. Y según salía por la puerta, he salido llorando, también lo digo. Pero he llegado a contestar a preguntas personales. Es verdad que cuando te encuentras en una situación así, luego nuestros oyentes, pues cada uno ya que vaya decidiendo. Pero yo en mi caso la tendría clara porque me ha pasado. Sin embargo, si me hubieses preguntado sin vivirlo, no te hubiese dicho esto, ¿eh? No, yo tengo que decir que también, sobre todo siendo jovencita, por favor, es que recuerdo, y perdona, te hago aquí un comentario, pero yo estudié en un colegio de monjas y en una entrevista de trabajo hubo alguien que empezó a preguntarme que si venía, que en el colegio del que yo venía se decía que las niñas de este colegio eran A o B y que yo qué era. Ya. Y eso está completamente, o sea, aparte es muy mal gusto y está completamente fuera de la naturaleza de la entrevista. Totalmente. Y me quedé paralizada, pues con un poco de humor intenté escurrir el bulto y salir al paso, pero no es fácil, ¿no? Y sí, o sea, tú puedes contestar porque de verdad lo quieres, lo necesitas y tal, pero te va a hacer sentir mal. Y además también hay una parte en la que sientes que estás dejando una base en la que no estás siendo suficientemente asertivo, ¿no? Para decir que te sientes incómodo. Con lo cual
en el futuro, si siguen haciéndote preguntas incómodas y tal, te vas a sentir cada vez peor, ¿no? Porque todos tenemos una tendencia, cuando se producen situaciones muy molestas, también a asumir cierta culpa y responsabilidad que no nos pertenece. En este caso, la responsabilidad es totalmente de la persona que está haciendo una pregunta absolutamente inoportuna. Pero tú vas a salir de ahí sintiéndote en parte culpable, ¿no? Por haber contestado. Entonces, y eso se va a ir contigo. Con lo cual, pues es una solución. Oye, al final es que tampoco podemos juzgar. O sea, Te tienes que ver en esa situación un poco. Claro, yo por un trabajo que de verdad necesite, pues respondería a cualquier cosa. Claro. Bueno, la opción B es la más gore, si me permites. Es aquella de que dices, oye, mira, estas cosas no se pueden preguntar, esto es ilegal, anticonstitucional y no tengo por qué contestar. Es decir, pregúntame lo que quieras, pero de esto no. Ya. Eso, bueno, te honra en cierto modo en la defensa de los valores, pero a lo mejor hay una mejor manera o más suave de defender esos valores, porque también te está etiquetando. O sea, al final las empresas hablan, los entrevistadores hablan, que por cierto ese es el miedo con el que juegan también. Y también tenemos que ver, ¿no? Si nuestra respuesta está medida y ajustada, porque a veces estamos respondiendo de una forma con una furia extrema que está demostrando también, pues a lo mejor esa es la gota que colma el vaso, porque estamos hartos de que nos hayan pasado un montón de cosas antes y tal, y entonces la acabas liando ahí. Pero tampoco probablemente vaya a llevarte al mejor resultado, probablemente salgas de esa reunión furioso o furiosa y desde luego sin el trabajo. Sí, y, seguramente. Y o no, muy porque mal. hay veces que en muchas empresas hacen pruebas de este tipo, ¿eh? También hasta qué punto eres capaz de llegar. Yo, en mi caso no me ha pasado, pero sí conozco gente a mi alrededor que les ha pasado algo así. O sea, les acaban presionando. Yo sí tengo esas, para saber, me imagino, para saber hasta ¿cuánto aguantas, digamos? ¿A qué presión aguantas? Es que viniendo de un entorno muy financiero, Sí. yo he pasado entrevistas miles de gente que a propósito te hacían el poli bueno y el poli malo, y el que le tocaba hacer de poli malo te llevaba a un límite extremo de presión para ver si te rompías literalmente, si te ponías a llorar o qué pasaba. Y es extremadamente desagradable pasar por situaciones así, hasta el punto que dices, ¿sabes qué? Me da igual. O sea, aunque haya pasado la entrevista, yo no quiero vivir sometida a este tipo de interacción humana porque Claro. no, o sea, es que no quiero vivir así. Uh-huh. Y bueno, y luego tenemos la opción C, que digamos que es más la mix, ¿no? La de forma muy educada. Dices, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estas preguntas, pero lo siento, no me siento cómoda contestando a preguntas personales que no tienen nada que ver a lo mejor con la labor que voy a tener que hacer en esta empresa o en este trabajo. Sí, ahí lo estás diciendo de una forma amable, pero si tuviera que apostar, yo te diría que es improbable también que acabes con el trabajo, ¿no? Porque estás rechazando también contestar a una pregunta. Yo me voy a lanzar con una opción adicional, Venga. que es esta misma, pero con coletilla, ¿no? Que al final es intentar entender el motivo por el que te están haciendo esa pregunta. A ver, si el motivo es completamente una pregunta perturbada de quien sea, entonces es que yo no quiero trabajar ahí, punto, ¿no? Pero si es una pregunta en la que tú sospechas que lo que en realidad quieres saber es si puede contar contigo para determinado tipo de proyectos, cómo es tu flexibilidad horaria, o si te va a poder mandar de viaje 3 meses a un cliente en Honolulu, yo qué sé, pues a lo mejor lo que no tienes por qué contestar, porque mis circunstancias personales no es asunto de nadie, pero a lo mejor sí que le puedes contestar diciendo, mira, entiendo que me estás preguntando esto porque he visto que sois una empresa que os dedicáis a y que tenéis sedes en tal y tal sitio, y supongo que me lo estás preguntando porque quieres saber si tengo disponibilidad para viajar. Independientemente del detalle de mis circunstancias personales, yo te digo que si estoy aquí es porque sé a lo que os dedicáis y sí estaría dispuesta a asumir viajes cuando fuera necesario o no. O decir, bueno, pues por mis circunstancias puedo viajar X tiempo o no puedo viajar o lo que sea. Entonces no tienes por qué dar el detalle porque... Aparte, al entrevistador en realidad le tiene que dar igual si tienes un hijo o 20. Ya. Lo que sí quiere saber es si puede contar contigo a las 7 de la tarde o si tiene que mandarte a un cliente si va a poder hacerlo, ¿no? Entonces también a veces hay que educar al entrevistador para hacer las preguntas, o sea, para conseguir esa información de una manera que no se esté saltando la ley, para empezar, y que no se esté saltando las formas y que no esté haciendo a la otra persona pasar un muy mal momento. O sea, que digamos que esta opción que has creado tú sería un poco la mejor.
A mí me lo parece, pero bueno, también, atención entrevistadores, vamos a hacer todos el cursillo de cómo hacer preguntas para sacar la información que de verdad necesitamos y no preguntemos cosas que no son de nuestra incumbencia, ¿no? Que como entrevistadores todos tenemos la responsabilidad, y digo tenemos porque yo también he sido entrevistadora, tenemos la responsabilidad de saber qué queremos saber de la persona y cómo vamos a preguntarlo de una forma que no sea ofensiva. Pues sí. Lo ideal en una entrevista es generar un tono de cordialidad y que la persona se relaje y que tengas sintonía, ¿no? Porque en el fondo estás viendo si tú vas a querer trabajar con esa persona, tanto como empleado como como empleador, desde los dos ángulos. Lanzando una pregunta trampa de estas muy molesta, estás generando una tensión que no tiene sentido. Bueno, ¿cuántas entrevistas habrán hecho nuestros oyentes, verdad? Y más, que nos lo cuenten, que nos escuchéis, que os suscribáis a nuestros podcasts, tanto en YouTube, ¿Por qué no te callas? A través también de iVoox, de Spotify, de lo que queráis, pero bueno, que nos lo contéis en nuestra web también, tupodcast.es. ¿Por qué no te callas? Que nos contéis todas estas experiencias, que para eso estamos, y luego pues reflexionamos sobre ellas. Gracias, hasta el próximo episodio. Producido por tupodcast.es.